APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashikuna, kaypimi kallarinahupanchi, bajo un mismo sol rikuchikunawa. Imanalla Anita. Imanalla Diego, imanalla mashikuna, ñuqaqa astakatapacha llakihurkani kikintapas ñukanchik rikun mashikunatapas. Ña ishkay chunga shugu kapak raymipas yalin mashi. Shinami kan kay kapak raymi kunami kay ñukanchik kay killapi kay yalishpakanahupanchik kaykunaka hari samaykunata chaskishpa yalinahunchik ashtawanqari kayka inti killakamami hari samaywan yalinahushu. Shinapash inti killapika warmi samaykuna ña kutichayamushpakanahush. Shinapacha mashi, shinapas ñukanchika kallarinchik kikinkunawan ñukanchik villachik hayñikunamanta rimarishpa. Ari ashtawanpash Pambilar ayllu llaqtapi imashina sumak yuyu apita yanushpa ñukanchikman rikuchishpa kaqrin chaykunamanta charigripanchik. Ali shamushkakapaychik. Antisuyu Kichwa runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanun. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanun. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Mashanita, kaynani rikuchikunapika mana ñukanchikpakta yalihushkanki, maykunapita purihurkanki. Kayanpi kitipi shinallata Otavalo kitipimi purihurkani mashi imashinami ñukanchik ñawpaman apak taytakunapash, tío tiyakunapash, kimirishpa, wambrakunapash, kuysakunapash kay ñukanchik villachik hayñikunamanta yachahushpa katinahunta. Sumakmi kan kaykunaka ñukanchik ayllu llaqtakunapi sumak mutsurishkakunami kan ashtawan ñukanchik villachikunamanta yachahushpa katishpaka. Shinapacha mashi, shina chaymantami kikinmanpash ñukanchik rikun mashikunamanpash kaykutapa mupashkanchik. Rikupaychik. Desde el 2013 que se promueve la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador y con varios artículos mínimamente a favor de los grupos minoritarios, las voces que no han podido ejercer su derecho a la comunicación han empezado una gran lucha de visibilización. Razón por la cual las organizaciones de base de los pueblos cayambis y otavalos han propiciado talleres con temas de comunicación para exponer la importancia de ocupar espacios de comunicación e informar la realidad de los pueblos, mujeres y diversos grupos que se van generando en esta sociedad excluyente. Este taller duró 2 días, viernes y sábado, donde tratamos temas relacionados con la comunicación comunitaria, la exigencia de la comunicación comunitaria, el derecho a la comunicación, y esto significa que, digamos, como pueblos, nacionalidades y organizaciones, es nuestro derecho poder hacerlo, porque es nuestro derecho transmitir, por ejemplo, nuestra lengua propia, todas las cosas que guarda nuestra cultura, también sus problemáticas, sus exigencias comunes del día a día, ¿no es cierto? Y también con herramientas para comunicadores comunitarios a través del celular, para que puedan, digamos, acceder más fácilmente a herramientas de bajo costo, libres, a través de sus teléfonos celulares. ¿Cómo trabajaron? Pero creo que desarrollaron alguna experiencia, digamos, cómo se va a desenvolver, cómo se desarrolla tal vez una radio, cómo se desarrolla tal vez un escrito, comercio, una revista. Esos temas es fundamental. Y fundamentalmente incluso manejar cámaras. Porque yo tengo siempre que dar detalles a mis compañeras. Ando llevando para que no tomen fotos, pero toman fotos, ni una me sirve. Toman 20, 30 fotos, pero ni una me sirve. Entonces hay que dar un tallercito a cómo hay que desarrollar, cómo hay que tomar también para que se sepa, porque prácticamente esos temas son fundamentales. Estos talleres se abren espacio a la comunidad y muchos taitas, mamas, jóvenes y demás. Saben que el conocimiento adquirido también hay que compartirlo en las comunidades
y hacer ejercicio de lo aprendido, pues eso llaman comunicación. Kallaripiqa imashina ya chahupashkanchik shuyuykunata shinana kay imashina kayachinakunamanta imashina riqsichinakunamanta raymi hawa ima nishpayman tandanakuy hawa nishpayman kutin ali kawsaykunamanta iman ali kilkashpa riqsichinakuna hawa yachahushkanchik kallaripiqa katipika shinallata yachajunahupashkanchik imashinallami kay ñukanchik kikin ayllu llaqtapi mashikunata tapuchishpak shinallata kay red social nishkakunapi riqsichita ushanchik shukta mashikunaman kutin kay shuyu purichikunatapash rurashpa chaykunawanpash riqsichita ushayta charipashkanchik. Desde los distintos lugares, las personas podemos ir gestando, organizando y aprendiendo sobre nuevas herramientas para comunicar cada una de las realidades, pues la idea es hacer comunicación desde y con varios puntos de vista, porque la diversidad también radica en las diversidades de realidades de cada grupo social. Na tiapashka ñukanchik libremente imaguta parlaringapakpish o imaguta pensaqpapas rurangapapish na tiapashka chay kay comunicación hawaka alipacha rikuripan ñukanchik yachakushpakarin comunicación nishpaka comunakunawan trabajana kapanchik comunakunapika tawka llank'aykuna tiapan. Es hora de tejer redes de comunicación a través de nuestra lengua, nuestra identidad, exigir nuestros derechos y mostrar nuestras realidades desde el vivir cotidiano. Comunicar para compartir, para conocernos y reconocernos como seres humanos iguales y diferentes culturalmente, pero con la fuerza y valentía de ir uniendo manos para alcanzar un verdadero summa causae, porque conocer del otro, sus dificultades y realidades, también ayudará a construir la interculturalidad. Ari kay yachajushkakunaka ñakutin ñukapa ayllu llaqtaman rishpa shinallata yachachina urmanchik nachu ñukanchik ayllu llaqtapipas charinchik shukshu ñawpama apakunata paykunama riqsichina urman kashnakuna tiyan nishu paykuna ashtawa karullapi kashpapas paykunapa yachaykunata pakta mishushimipika compartir nishpa chaykunata ali coordinación tiyachu y ali llank'aykunaman chayachu. Awa mashikunamanta ñukanchik shukshuk rikuchikunata apamunahupashkanchik kay Pambilar ayllu llaqta ukumanta kay pachapika imatata charipanchik. Kunanqa sumaq mikunamanta rimaqrinchik mashi kay pachapika. Imashinami kay Pambilar ayllu llaqtapika mamakunaka yanun yuyu apita. Shinapas na kaypish nalla apimi yuyutaka hapinchu chaypika helechos nishpa riqsinchik mishushimipika. Chay yuyu fangahukunata hapishpami yanun kashki. Sumaqlla kaykunapas uyarikun ñukanchik sumaq mikunakunaka shinaka riqsipashunchik mashikuna. La supervivencia del pueblo agua se basa en la pesca, la caza y la recolección de frutos y plantas de sus fincas o huertas. Caminando entre frondosos árboles, flores y diversas plantas, encontramos uno en especial, el yuyo, un helecho que crece en zonas húmedas de donde los agua toman sus brotes tiernos para alimentarse. Gaisnadore, kininta sagirore, son wondeme, wondeme chiwat guamamime, wondese guaminde. Anbana misimaga na negociación ga sun chama musme, supasaskis mi chama musme. Esta planta que muchos hemos visto siendo parte de un jardín o como adorno, también es un alimento cuyas propiedades medicinales y alimenticias las desconocíamos. El yuyo es un hipotensor. Esto significa que ayuda a reducir la presión arterial, los dolores de la cabeza
o ayuda en casos de glaucoma. Además, disminuye el sangrado en menstruaciones prolongadas. Este helecho también reduce y previene la diarrea. Finalmente, el yuyo puede eliminar lombrices y amebas del tracto digestivo. Aha. Mana nuna mijamindos me an mamazos ne an gana cuacheripa. An gana me comida pues afuera matzcana man ban. Afuera me huevo mamá Ajá. Y son guachet pegi de pai. An guachet pegi me pai dai for me. May na kwa gid. An gasa kon pala ka sakon. Kini ka sakon. Existen varias formas de preparar el yuyo: al vapor, fritos y en sopa. What the me sun ganay kum duburan ni me. Anti oin ka kum baise me. Sun sun ganay ni me. Me na ka wili ma sun ganay ko tiste. Ay ganay me mi siya ko wa gaya bilan ba ne. Pian sistan ba sa ni me. Au mi ka kum ma akin. Este, junto a muchas otras plantas que crecen en estas zonas, es una fuente indispensable en la alimentación de los Daguá. He ahí la importancia de conservar estas zonas. Diego ñukaka chayapita malirkanimi, mishki pacha karka. Chayta mikushpa mi yuyarirkani ñukaka, imashinami ñukanchi taytakuna mamakunaka, imapash fangaguta hapishpa alita mikunchi. Chaymanta ñukanchika kaypika pan ragutapash, yuyutapash, lidustapash mikunchi kamllakukunawan chapuchishpa, papawan, imawan kakpash mikunchi. Shinapacha, suman mikan, kashna suman mikunakutata charishpami ñukanchi ayllu llaqtakunapika yanushpa mikunakanchi mashikuna. Kunanga shuk samana pachaman ripanchik mashikuna kay pajipaka abra el pikutami apamushkanchik kikinkunama imashinami wambrakunaka akchata muchurishpa katinahukta riksingapa. Ashtawanpas imbakucha kuskama chayashkanchik kaypika shuk hatun wambu antalayata rurashpa tuturakunawan rurashpa rikuchishpa mikagripan mashikuna. Ama ripankichichu ñami tiramupash. ¡Ey! ¡Espere! No se vaya. ¿Quiere seguir viendo Bajo un mismo sol y todos los videos que se hagan? Sí, yo quiero ver los programas. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo clic en suscribirse. Fácil. Si se suscribe, usted recibirá noticias de APAC y no se perderá de ningún video. ¿Y quiere que las noticias, fotos y videos que le gustan le lleguen a su Facebook? ¿Y cómo hago eso? Busque nuestro fanpage Bajo un mismo sol y denos un like aquí. Página web Nishkatapas Charipanchitia Rikupay. Maipi. Kaipi. www.apacotavalo.tv. Alipacha mare mashigo. Konanga tukuy programata mariko yushani mashigo. Pagi kuisani. Wiña y Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiña y Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua.
Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Wiñay Kausay. ¿Quieres aprender a hablar en quichua? ¿Quieres aprender a escribir en quichua? ¿Conocer más de las costumbres, tradiciones y vivencias de los pueblos quichuas? No dudes en adquirir la revista Wiñay Kausay. Conoce más de nuestro idioma quichua. Por tan solo $1, visita nuestros puntos de venta. Manos trabajadoras, mujeres solidarias, sembrando el futuro de un niño. Joyería de semillas Sumac Muyu. Queremos igualdad, no más discriminación a mi comunidad. Mateo Shamay. Sisahuayco es danza. Sisahuayco es teatro. Puedes tener tu estilo de vida sin perder tu identidad y mantag. Yikcharipay kanchakupiyanapaway. Ya mamago. Ya hatuni. Ali jaguta shinangi hijito. Alpa mamita ka. Ali jaguta no shinan. Nacho. Alpa mamitapi murukunata wiñachishpa, sumak mikuykunata rurapanchi kikinkunapa. Maymanta kaspapash shamupankichilla, tukuy bullata mikupashunchik. Mikupashunchik. Nuestra comida es su comida. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari. Ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Mashikuna abra el pico rikuchi kallaripan, kunambi rikuripanchi imashpashi wamralla mashikunaka akchakunata muchushpa kallarinahushka kan. Chaytami tapuchihurka mashi César Traves paypa convidashka mashiwan Charik Anrango. Payka youtubers nishpami riksirin kay Latin show tantanahuymanta. Kay llankaytami kikinkunaman apamushka. Kay urasari sisto mi kan tuya kay inguiande. La cultura pueblo ecuatoriano. Pita kangi, ñuka wasimanta lluqshi. Soy tu hijo. José Kuchukangi, akchata muchushkangi. Ala ley ruko. Preferiría que sus hijos tengan cabello largo o cabello corto. Cabello largo. Con trenza. Con el cabello largo y con trenza. De ley tiene que ser cabello largo. Cabello largo. Con el cabello largo. ¿Usted ha escuchado antiguamente el por qué les cortaban el pelo a los hombres? Sí, porque se dedicaban a robar. Mi abuelito me contaba, por cogerse un huevo de la gallina de la casa, le había costado la trenza.
Que han sabido cortar por el castigo nada más. No he escuchado eso. Cometido error grande y le cortaba pelo hasta a las mujeres. ¿Y qué piensa usted de la juventud ahora que se corta el pelo? Bueno, viene de otros países que ellos se atraen y entonces por eso se cortan aquí. Depende de los papás también, eso sí. Supuestamente en la moda. Cuando tienen cabello largo y después tienen corto ya no les queda, o sea, a los indígenas se les nota. O sea, pero usted no permitiría que sus hijos se corten el pelo. Hasta que esté en mis manos, no, pero ya cuando sean juventud de ellos ya no se puede decir nada. De mi parte no, pero ya en sí, hoy en día a los chicos ya no se les puede controlar, sí. Ve, mijín, con estas entrevistas que hemos hecho, lo que yo entiendo es que todos los padres prefieren ver a sus hijos con pelo largo. Pero los hombres no hacen caso, pues si se están cortando full. Es que son ruditos, pero si entendieran que antiguamente ver a los quichuas cortado el pelo, para los abuelos o padres significaba como ver un ladrón, pues. Claro, ahora que es esto, yo ni loco me voy a cortar mi pelito. Será, bueno, yo sí voy a presumir de mí. Ya, déjame. Su peluquería ha recibido indígenas, hombres, ¿no?, a cortarse el pelo. Sí, exacto, sí tenemos un porcentaje de clientes indígenas acá. Por supuesto que sí. Sí. ¿Cuántos indígenas han venido? Realmente no tengo cuenta. En la semana tenemos unas 10 personas indígenas. ¿Y qué hace usted con el pelo largo? Muchos se llevan y otros dejan. Muchos dicen que van a donar o algo, se llevan a la casa de recuerdo. ¿Cuánto cuesta hacer una peluca de cabello real? $100, depende la calidad del cabello. Dependiendo largo, empieza desde unos 100 hasta unos $200. ¿Te cortarías el cabello en algún momento? De grande tal vez un poco, pero... Me gustó cortar el pelo. Sí, de pequeño vinieron mis tíos y me habían ido a cortar en la peluquería. ¿Qué es lo que te motivó para que te cortes el pelo? Yo misma quise cortarlo. ¿Y tu papá qué hizo? Nada. ¿Y tu mamá? ¿Me habló? ¿Tu mamá sufriría si te cortas el pelo? Sí, creo. ¿Y por qué cree que se cortan el pelo? Por aparentar otra cosa o por sentirse aceptados en otro círculo. Creo que tienen como vergüenza de uno, ¿no? No sé. ¿Y crees que hay repercusiones en la familia cuando se cortan? Al principio como que a uno le hacen chistes así y todo, ¿no? Bueno, yo creo que sí sufren porque están perdiendo su cultura. No, afectar no, simplemente que ya se está perdiendo la cultura y las costumbres nada más. Claro. Vea, César, ¿se da cuenta que solo en una peluquería como 10 runas a la semana se cortan el cabello? Es una bestialidad, mi mijín, porque ¿cuántos tíos quieren ser michos? Vea, ni loco, me van a decir chingarishka. Eso sí, porque antiguamente, o sea, a los que les cortaban el pelo, los abuelos, los padres les decían chingarishka, o sea, estás perdido, pues, mijín. Claro, no saben qué mismo es, pues, y no, pues no vale. ¿Y usted qué cree que sentiría si su hijito ya es grande y se corta el cabello? Pues me sentiría mal en sí porque somos indígenas. Me enojaría y le diría que por qué ha hecho eso. Me enojé y me puse triste. Me sentiría mal, ¿no? Porque es mi hijo, yo le hablaría, ¿no? No le dejo entrar a mi casa porque no. Mal me he sentido. Me he enojado con mi hijo, el chino. ¿Pero ha llorado? Dice que por loca lloro. Sería fatal para mí que venga así de la noche a la mañana con pelo corto. Para mi punto de vista, me parece que es la influencia de los medios masivos de comunicación, ¿no? Hoy hablamos de la globalización y más aún con el Internet, todo el mundo está interconectado. Entonces, eso de alguna forma influye en el medio, ¿no? Culturas exógenas que se sobreponen a otras, esto de la moda, por ejemplo. Lo que nosotros hicimos es dar una disposición a las peluquerías para que, en caso de menores de edad que quieran cortarse la trenza, exijan o pidan la autorización de sus padres, nada más. Y este es un trabajo, me parece que de todos, ¿no? Medios de comunicación alternativos como la de ustedes, nosotros como padres de familia, las autoridades, gestores culturales, padres de familia, la sociedad quichua en general. Me parece que es un trabajo grande que nosotros tenemos de incentivar a las futuras generaciones, de mantener nuestra identidad. ¿Y ahora qué te pasa, mijín? A ver, cuéntame.
No es con estos guambras, qué huevada lo que se están cortándose el pelo. Y las respuestas de los papás, todos tristes, todos mal. Y lo peor que estos guambras se han sabido ir escondidos pues a mocharse el pelo. Pero no te preocupes, mijín. Ya tomaron cartas en el asunto. Exacto, ahora por lo menos con la resolución del cabildo, ya no pueden pues irse a cortar el pelo sin el permiso de los papás. Vean, guambras, ya déjense de cosas pues. Ya respeten su identidad y dejen nomás que su cabello crezca. Ve, mejor cálmate. Vamos, te invito a un cafecito, sí. Vamos. Bolivia mama llaqtamanta shuk tayta kimirishpa kaypi shuk hatun wambu gantata rurahukta uyashkani mashi. Ari payka Henry Corani shinapash paypa churiwami kay Waykupunku ayllu llaqta ukuma kimirishka kan kay hatun wambu antata tuturakunawan rurashpa kankapa. Payka shuk mama llaqtakunamama shina ruraykunawan chayashka kan. Sumak pacho yarin pero shinapash kayta kay mapachi ruranahun. Kay Waykupunku ayllu llaqtapimi watan shina pawka raymita rurarishpa kan kay shamuy watapipash kaykunata rurashpami kay hatun wambu antataka rikuchikrin tukuylla kayma kimirishka mashikunama. Alipacho yarin mashikuna shinaka convidashpa sakipanchi kay pawka raymipi kimirishpa kachun. El pueblo quichua de Waykupunku se encuentra al norte de Ecuador, provincia de Imbabura. Pertenece al cantón Otavalo, parroquia San Rafael. En esta comunidad, por iniciativa de emprendedores locales, se está construyendo una embarcación de totora y madera. Sus constructores han venido de Bolivia y su trabajo está por concluir. Con mi hijo hemos venido de allá a construir esta embarcación que se llama Balsa de Totora del lago Titicaca. Es la primera vez que se va a navegar aquí en el lago San Pablo. Hemos construido entre dos personas, yo y mi hijo Henry, y nos ha ayudado la gente de aquí, debe ser unos 20 personas, como también acá el señor Pablo, con su apoyo de ellos hemos hecho posible esta embarcación. Conversando con ellos, nos cuentan que son constructores de balsas transoceánicas que aprendieron a hacer de sus ancestros. Jorge Vilca y Braulio Corani viajan por el mundo construyendo embarcaciones tradicionales de totora. Mi padre, mi abuelo que está ya muerto, me enseñó a mí desde muy pequeño a hacer esta artesanal. Este es el arte de construir las embarcaciones de totora. Ahora a mi hijo estoy enseñando y él ya sabe ya cómo ya viaja conmigo, entonces ya aprendió todo y ya sabe cómo hacer las embarcaciones. Es generación en generación. Hemos hecho otras embarcaciones muy grandes que estos. Uno es en 1970, mi abuelo construyó en Marruecos. Luego construimos otra embarcación en Lima en 1988, la balsa Uru, que navegó de Perú hasta Polinesia casi 5 meses. Después otra embarcación era más grande, ya de 30 metros en Isla de Pascua. Luego se ha hecho una expedición también desde Arica, Chile. Esa era la más grande, la embarcación que medía 30 metros y 6 metros de alto y 6 de ancho. Como también en Brasil, en Perú. Y aquí la primera vez que estamos construyendo en Ecuador la balsa grande. El material primordial es la totora. La totora de aquí es muy resistente, está bien reservada la totora, por eso me gusta construir en ese tipo de totora, porque la totora nuestra es un poco, ya está contaminado, entonces es muy frágil, o sea, no aguanta mucho tiempo, entonces aquí la totora es buena, muy buena es para las balsas. Ahora, una vez terminada la embarcación, solo se espera el día de realizar una ceremonia de reciprocidad con la diosa del lago, así como lo hacen en Bolivia. Llamamos al yatiri, que es el como brujo, tú conoces, entonces ese le da un pago a la tierra, o sea, al dios del lago, o Cotamama se llama. Cota es el lago, Mama es el madre del lago, entonces siempre nosotros hacemos un tipo de pago, o una tapi, para antes de meter al lago. Siempre hay que dar gracias, que tenga suerte, que no pase nada, pedir a la diosa del lago. Nosotros allá le dan que se llama un suyo, se llama el feto de la llama, y con coca, con todo lo que se requiere. Eso es lo que se hace. A este yampu, a esta balsa de Totoray, yo quiero colocar de este famoso cerro
que es Imbabura, el nombre de Imbabura, porque el Taita Imbabura es el gran cerro que yo respeto con todo mi corazón. Yo adoro que el que cuida toda la región, todo alrededor del que vive en ese lado, también el lago. Yo quiero dejar con ese nombre la balsa Taita Imbabura, esta embarcación. Quienes encargaron esta obra a estos maestros la quieren inaugurar durante las festividades del Paucar Raimi, una de las 4 fiestas anuales principales que se celebran en Cachibiru. La embarcación estará al servicio de turistas nacionales e internacionales que visitarán la famosa laguna Imbacocha, llamada San Pablo por quienes no conocen su verdadero nombre. La barca tendrá una dimensión considerable y suficiente para transportar hasta 25 personas. Nayaja, Ecuador marcaro, Otavalo, San Pablo, Yamplur. Bueno, yo quisiera saludar a la gente que no se olviden de nuestro arte de la tutora, que es el arte de construir las embarcaciones, que sepamos valorar lo que hacemos nosotros y que mantengamos Uñipana y Jacaipana, Uñaypacha. Este tipo de emprendimientos, donde se recupera y aprovechan los propios conocimientos y saberes de los pueblos originarios de América, son dignos de aplaudir. Esperamos que usted y su familia se apresten a conocer la balsa gigante y apoye esta iniciativa. Kaymashika titikaka kucha kuska ukumanda mishamushkakan payka wawamanda pacha kay ruraykunata yachahushpa shamushka. Paypa yachahuykunamandami kay taytataka shuk mama llaqtakunapi convidashka, chaymantami kunanqa Noruega mama llaqtaman rigrin. Ali chayashpachari ali kapanman ninchi. Ari shinami kan pachakunapas kaykamanta ña tukurishka kan kaykamanta chaymupanchik mashikuna kayandi punchakuna ña kuti tuparishpa kanahush. Tuparishunchik mashikuna. Kayakama mashikuna.